Buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente. Ya me estoy acostumbrando y me está gustando. Así que gracias, Pastor Iván. Me encanta venir acá, me siento en casa y realmente los amamos. Ahora está llegando Karina. Los amamos con nuestro corazón. Y si nos estás visitando por primera vez, sí, soy de Argentina. No digas que soy uruguayo, soy de Argentina. ¿Ok? Que quede todo claro. Porque que no se te mezclen las cosas. Ok. Si nos visitas y las cámaras, gracias por estar viéndonos, tal vez de otros países, tal vez del living de la casa. Normalmente lo que hacemos, después de cantar, después de todo lo que viviste, es estudiar la palabra. Y justamente hace un par de días alguien me preguntó, pero ¿cómo es eso de estudiar la palabra? Y creo que es importante aclararlo, porque los que somos de casa ya damos por sentado qué es lo que va a suceder. Pero a veces el que viene nuevo dice, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que hacemos es estudiamos la Biblia, estudiamos un libro, ahora estamos estudiando el libro de los Hechos, y vamos estudiando capítulos por capítulos, historias, situaciones que han sucedido, e intentamos aplicarlo al día de hoy, porque la palabra es la que tiene poder y como dice que no vuelve vacía, cuando llega el desafío de Dios, lo más probable es que la palabra te acorrale a que tomes una decisión. Entonces, posiblemente hoy no vas a salir de este lugar igual de cómo viniste. Y no porque estoy yo ni porque está Iván, sino porque vamos a abrir su palabra. Amén, ¿no? De eso se trata. Estamos estudiando en este libro de transición de Hechos, libro apasionante, ¿no? ¿Cuántas historias que hay, ¿no? Y llegamos a este segundo viaje misionero, donde Pablo ahora, ¿te acordás? Ya lo explicó muy bien el pastor Iván, se separa con Bernabé, cada uno agarra su rumbo, Pablo va con Silas, y ahora se sumó al grupo Timoteo que recién lo conocen. Y después de haber visto tantos viajes, tantas ciudades, ya vimos el primer viaje misionero, ahora estamos en el segundo, me sorprende un patrón que encontramos en cada una de las ciudades donde Pablo va llegando. Y no sé si te diste cuenta, porque ese patrón es extraordinario. Pablo llega a una ciudad. Y lo primero que hace es buscar ¿qué? Una sinagoga, automático. ¿Dónde está la sinagoga? Porque él quiere hablar y predicar a los judíos. De esa charla, porque a veces se va a la plaza, algunos creen y deciden seguir a Pablo o creer en lo que Pablo está predicando. Otros no creen, lo rechazan, causan problemas. Entonces, por esos problemas, Pablo normalmente tiene que salir o escapar y este ciclo se repite en todas las ciudades. Llega, sinagoga, predica, algunos creen, otros no, se arma alboroto, Pablo huyendo. Llega, sinagoga. ¿Querés ver? La semana pasada predicó sobre 2 ciudades el pastor Iván, Tesalónica y Berea. Y lo voy a pasar muy rápido porque no quiero detenerme acá. Fíjate esto, capítulo 17, versículos 2 y 3. Como era de costumbre, Pablo, ¿dónde entró? A la sinagoga. Versículo 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas. Y le hacían muchas preguntas y se convencieron mujeres y griegos que adoraban a Dios. Versículo 5. Pero a otros que estaban llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes para armar lío y empezaron a alborotar la ciudad. ¿Cuál es el resultado de esto? Versículo 10. Como se hizo de noche, los hermanos sacan corriendo a Pablo y Silas y ahora se los llevan a Berea. Ciclo. ¿Qué pasa en Berea? Versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, se fueron a Berea y al llegar, ¿qué buscaron? Una sinagoga. Versículo 12. Entonces, algunos judíos creyeron. Y también número de griegos, mujeres, etc. Versículo 13. Cuando los de Tesalónica se enteran de lo que está pasando, vuelven a alborotar y agitar las multitudes. ¿Cuál es el resultado de esto? Los hermanos se llevan a Pablo hasta la costa
y a Silas y Timoteo se quedan, lo guardan en Berea. Y la costa, versículo 15, se lo llevan hasta Atenas. Y cuando lo dejan en Atenas y regresan con instrucciones. Cuando puedan, tráiganme a Atenas a Silas y Timoteo. Hasta acá fue lo que vimos. Es una constante. Por primera vez se rompe este patrón. Por primera vez algo diferente comienza a suceder. Y dos cosas saco en una primera conclusión, porque tenemos que estudiar por qué Atenas es diferente. Primeramente, algo nuevo sucede. Silas y Timoteo se quedaron en Berea, o sea que Pablo está solo. Nunca él había llegado a una ciudad solo. Y seguramente salió a caminar por la ciudad a hacer tiempo, porque en el versículo 16, que es el primer versículo que vamos a estudiar hoy, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, así que él estaba haciendo tiempo mira las estatuas, y empezó a ver. Empezó a llenarse y decir, no se puede creer, esta ciudad es diferente. Acá hay demasiadas cosas. Esto es una ciudad muy rica. Y empezó a caminar para impregnarse de la cultura. En segundo lugar, es la primera ciudad donde él no llega a predicar a una sinagoga. Antes era, ¿dónde está la sinagoga? Vamos a hablar. ¿Dónde está la sinagoga? Vamos a predicar. De repente ahora ya no. Y Lucas va a mencionar que él, versículo 17, ahora está discutiendo en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario usa la palabra hablar. Hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Ahora, interesante, porque siempre en todas las ciudades hablaba en la sinagoga o predicaba en las plazas y nuevos creyentes se convertían y gente se bautizaba. Siempre había un resultado de lo que él hablaba. Acá no se lee nada de nuevos creyentes o de bautismos, ni de predicaciones y resultados de sus enseñanzas. Algo había cambiado. Y no era Pablo, sino era la ciudad. Y déjame darte, antes de entrar en la palabra, un poco de contexto, qué era Atenas en esa época. Porque necesitamos entender que esta ciudad era diferente. Atenas era el centro intelectual del mundo. Era la ciudad donde había pensadores. Imagínate en Oxford, Harvard, Yale y Cambridge, todos juntos en un combo. Todo el mundo llegando porque el que pensaba diferente terminaba en Atenas. Atenas era la cuna de la democracia. Atenas era la ciudad de los filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates, que se juntaban normalmente en el Areópago a debatir y a filosofar acerca de lo relativo de la vida. También Atenas era considerado el centro de arte de toda Europa, el de arquitectura y de atletismo y de deportes. No por nada, Atenas tenía el primer gran estadio deportivo y allí llevaron los primeros Juegos Olímpicos. Atenas era diferente. No era como Tesalónica, no era como Iconio, no era como Listra, no era como Chipre, era diferente. Y para colmo, en Atenas había miles de dioses. Dice la parte B del versículo 16, que cuando él estaba esperando a los muchachos caminando por Atenas, le dolió en el alma ver que en la ciudad había y estaba lleno de ídolos. El historiador Plinio, para que veas que la Biblia es veraz y es real, escribió que en los días de Nerón, en estos días, Atenas tenía más de 25.000 estatuas que correspondían a dioses en la vía pública y tenía más de 30.000 estatuas que respondían también a dioses solamente en el Partenón. Petronio, que era otro escritor griego, hizo famosa una frase donde decía que en Atenas era más fácil encontrar un dios
que una persona. Atenas es diferente. Él no podía entrar de la misma manera que entró en Tesalónica o en Berea. ¿Dónde está la sinagoga? Y él ahí todos lo siguen. No, Atenas es diferente. Ahora, imagínate a Pablo. Está caminando, está esperando a sus compañeros, a Timoteo y a Silas. Están en Berea y les dijeron, vénganse, pero más o menos eran 40 millas y caminaban entre 15 y 20 millas por día, así que 2 días va a estar solo. Va a estar solo. Y mientras tanto sale a caminar y él no es un simple turista. ¡Wow! ¡Wow! No te lo imagines así, gafas y pantalón corto. Hola, bueno, descanso del ministerio. Momento, no pienses eso. Él es un estudiante brillante de cultura que está absorbiendo todo lo que ve. Necesito ver, necesito informarme. Y imagínate la mente brillante de Pablo. ¿Por qué hace esto? Primeramente, porque en algún momento se va a encontrar con gente que va a tener que hablar y él necesita tener preguntas inteligentes porque sabe que va a hablar con gente intelectual. Entonces él no quiere hablar de algo que no sabe. Él está viendo. Él está percibiendo la cultura para entender un poco más. Y en segundo lugar, él necesita recoger mucha información porque toda esa información más tarde se iba a transformar en la madera suficiente para construir su predicación. Pablo es un experto en estrategias y posiblemente adoptó el método socrático en tierra de Sócrates, que se basa en preguntas y respuestas para conectarse con la gente. Brillante. Atenas es diferente. Atenas no es Tesalónica, no es Berea. Él tenía que hacer cosas diferentes. Pablo dice que en el versículo 17 discutía con la gente y el discutir es diferente a predicar. Ahora estoy predicando y ustedes están en silencio escuchándome. Muy rara vez, una sola me pasó que estoy predicando y dice, pastor, tengo algo que decir. Acá estoy predicando. Entonces, a ver, un momento. Ahora, si ahora hiciéramos un switch y dijéramos, bueno, discutamos este tema, todo el mundo, a ver qué piensa, quiere decir que la discusión es ida y vuelta. Es muy diferente a decir Pablo predicaba, a Pablo está discutiendo. Y seguramente estaría en las plazas preguntándole a medio mundo, a desconocidos, ¿qué piensan de esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esa estatua? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto en sí? ¿Por qué esto? ¿Qué piensan? ¿Por qué se visten de esta manera? Está recabando información. En realidad, Pablo está armando su bosquejo mental. Se está preparando. Y me tengo que detener a sacar una aplicación de todo esto. Cuando hablamos con alguien, antes de hablar, debes tener en claro a través de preguntas quién es la otra persona. Pablo lo sabía. Cada persona es diferente, nadie es igual. Y a veces la efectividad no pasa por lo que digo, sino cómo lo digo. Y eso depende del conocimiento que yo tenga de la otra persona. Si el objetivo es siempre que se comprenda la verdad de Cristo, entonces yo debo saber cómo abordar a la persona para que escuche la verdad. Una vez que escuchó la verdad, el Espíritu Santo es el que trae convencimiento. Pablo no está manipulando. Pablo está tomando estrategias para decir, yo voy a comunicar la verdad, pero la voy a decir de una forma diferente a Berea o a Tesalónica, porque acá se piensa diferente. Una vez que tiene todo el bosquejo, lo va a decir, y él sabe que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Hoy, 2021, es exactamente igual. 22. El año pasado también era igual. Eso es discutir. Ahora, mira esto. Pablo está rodeado de pensadores. En Berea y en Tesalónica era gente que se ponía así, tipo ovejita, ¿no? Pablo llegó, ¡ay, qué lindo! Y que escucha y dice, ¡ay, qué lindo predicador! Estos tipos dicen, a ver.
Vamos a hablar de lo que dice este tipo. Mira lo que dice en el versículo 18. Nunca se había encontrado en esta situación Pablo. Dice que había filósofos, epicúreos y estoicos que querían hablar con él. Menos mal. Hijo, si acá enfrente se me paran epicúreos, estoicos, salgo corriendo. ¿Quiénes rayos son esos? Ahora, déjamelo explicar, porque a lo mejor vos te estás diciendo, ¿qué? Ok, déjame explicarte, porque Pablo se tuvo que haber preparado. Estas no eran charlas normales para Pablo. Pablo tenía un solo objetivo. Voy a transmitir y expresar la verdad, pero acá tiene que ser de una forma diferente. Los epicúreos eran egoístas, eran los que piensan en sí mismos, y ellos enseñaban que la felicidad y el placer eran el único bien. Por eso hay que buscar la felicidad de una forma desenfrenada. Ellos eran promotores de la famosa frase, comamos y bebamos, ¿qué? Epicúreos. Mirá, vos está lleno de acá. Ok. Como ellos creían que no había juicio final, la vida se goza. O sea, just do it. Lo que quieras. Eso es el epicúreo. Libertad, porque no hay juicio. Ahora, los estoicos, por el contrario, enseñaban que había que adoptar las leyes del universo por más fuertes y duras que fueran, y todo pasaba por la razón. Entonces, el autocontrol mental para el estoico es la fuente de la paz. Por eso, el dolor no me molesta y el placer no es necesario. Lo opuesto al epicúreo, porque todo pasa por la razón. Ahora, estoicos y epicúreos juntos, acariciándose la barba, diciendo, a ver, vamos a ver este muchacho que viene de afuera, que dice que es de la ciudad de Tarso. ¿Dónde está Tarso? A ver, está intentando argumentar acerca de un Dios extranjero, y empiezan a hablar entre ellos, Pablo mirando y escuchando. Y unos decían, ¿qué está queriendo decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros, dioses con minúsculas. Decían esto porque Pablo había comenzado a anunciar las buenas nuevas de Jesús y de su resurrección. Ahora, yo creo que Pablo lo estaba disfrutando. El tipo no está intimidado, no le importan las burlas. No le importan los insultos. A él no le asusta que digan, ¿qué está diciendo ese charlatán? Más, yo estoy seguro que él sabía a qué se refería charlatán. La palabra charlatán es una palabra extraordinaria. Es un tanto despectiva. Era un tanto despectiva. Y cuando alguien decía que alguien es charlatán, se refiere a un pájaro que agarra la semilla y la escupe sin digerirla. Ese es el charlatán. Ahora, escucha esto. Para el pensador, el charlatán era la persona que divagaba sobre ideas de otras personas, pero en realidad esa persona no entiende la idea. El charlatán es una mente de segunda clase porque no piensa, sino que repite lo que escucha. ¿Por qué cambiaste la cara? ¿Conoces charlatanes ya? A ver, el charlatán no es el que habla mucho. El charlatán es el que habla sin saber lo que está hablando. El charlatán es el que repite y no está pensando. Solamente lo escuchó y ahora lo está diciendo. Qué bueno que acá no hay. Ahora, esto todo es introducción. ¿Cómo voy a predicar sin explicar todo esto? Si no se entiende que es Atenas. Por eso hoy Iván me dijo que a las 4 nos vamos. ¡Qué alegría! Ok, ahora miren esto. Iván, te quiero tanto. Siempre tan generoso conmigo. Ahora, los historiadores, escucha esto. Los historiadores dicen que esta clase de filósofos, epicúreos, estoicos, les encantaba hablar con gente que hablase de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque ellos trataban de incorporar a su galería siempre nuevas alternativas. Siempre querían, debe haber más dioses. Porque ellos están en búsqueda de algo más. Así que ellos están escuchando atentamente a Pablo, a pesar de que consideran que es un charlatán, no porque habla mucho, sino porque creen que está repitiendo algo que escuchó, pero en realidad no es un pensador.
Qué difícil estar en ese momento. Pero es tan convincente y está tan seguro Pablo de lo que está diciendo que en el versículo 19 lo sorprenden y deciden llevárselo al Areópago. El momento de Pablo había llegado. Y esta vez no iba a ser en una sinagoga, ni con un púlpito, porque a él no le importaba dónde iba a ser este momento, sino quién iba a estar en ese momento. Ya hablé del contexto de Atenas, ya hablé del contexto de la gente, filósofos. Necesito darte el contexto del Areópago, un lugar muy especial. El Areópago es una colina, esa es una foto actual, y deja la colina si querés ahí, Ricky, donde se subían filósofos, y ahora te voy a explicar quiénes, para debatir, pero no había un templo, no es que se destruyó nada, no, era una gran piedra donde todo el mundo, hasta ahí cerca de la Acrópolis, veían, están debatiendo sobre un tema profundo. Era el lugar de los pensadores. Ahora, el Areópago no solamente era una piedra, una roca, una colina, también llamada colina de Marte, pero así le pusieron los nombres los romanos porque Marte era el dios de guerra y de ahí querían establecer las estrategias para hacer la guerra. Pero eso es una postura de los romanos, los griegos la llamaban Areópago. El Areópago no solamente era un lugar, sino gente. Era un grupo, un grupo de personas que se llamaba Consejo Superior, elegido por la gente, que era como si fuera la Corte Suprema de Justicia hoy. Eran los que decidían todo. Y esta gente no solamente hablaba y decidía sobre juicios, especialmente de homicidios, sino que se juntaban con filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, que normalmente deben haber ido muchas veces a esa piedra, y trataban temas y nuevas ideas de filosofía, nuevos sistemas de ideas de religión, otras áreas del conocimiento y del pensamiento humano. Estar en ese lugar era el sueño de todo predicador. Pablo ahora, acuérdate, llegó solo. ¿Y qué hizo? Se cayó, no fue a ningún lugar y pasó algunos días mirando. ¿Ok? Ya entendí. Qué pena, ¿cuántos dioses hay? ¡Wow! Son miles. ¡Wow! ¿Por qué hacen esto? Empezó a indagar, empezó a discutir. ¿Por qué? Porque él sabía, guiado por el Espíritu Santo, que lo esperaba el momento, pero tenía que estar preparado. Él ahora está frente a mentes brillantes, las más brillantes del país. Es como si a vos y a mí nos invitaran a enseñar y a predicar en la Cámara de Senadores o de Representantes en la Casa Blanca. Hable. Pero hable. Lo escuchamos. Nos gusta escucharlo. Dígalo qué piensa acerca del Dios de ustedes. ¿Qué te temblaría todo? Pablo está frente a todos. Acordate, en ese lugar no había sillas. La parte de la tradición, de la discusión acerca de temas filosóficos era el estar parado y caminar. Entonces la gente caminaba todo alrededor de eso y se escuchaban uno a otro. Es un grupo pequeño. Pablo está en el medio. Y ahora comienza el interrogatorio de estos pensadores con Pablo. Versículo 19. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que está presentando? Porque está viniendo usted con ideas que nos suenan realmente extrañas y queremos saber realmente qué significan, porque no tenemos ni idea. Imagínate el momento, Pablo los está mirando a los ojos, está respirando y va a comenzar a enseñar uno de los sermones más estratégicos que vas a leer en la Biblia. Uno de los sermones más pensados, más elaborados, más extraordinarios que vamos a leer en la palabra. Uno de tantos, pero este de Pablo era exclusivamente porque él sabía que se iba a encontrar con esas personas en un lugar especial. ¿Están listos? Ok. Él dividió el sermón en 3 partes. Una primera parte, me imagino que si le hubiera puesto, si Pablo era bautista, y le ponía el número 1,
debe haber pensado en ese bosquejo personal. Imagínate, él estaba haciendo el bosquejo mientras caminaba en Atenas. Y debe haber pensado, primer punto, sé dónde están y sé muy bien quiénes son ustedes. Entonces comienza el sermón pensando en este es mi primer punto. Yo sé quiénes son. Y dice, en el medio del Areópago, ciudadanos atenienses, observo, yo sé quiénes son ustedes, que ustedes son sumamente religiosos de todo lo que hacen. Él está diciendo, yo sé, ya lo vi. Y es interesante porque la palabra religioso tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Positiva es que son creyentes, o sea, están en búsqueda de algo. Negativa es supersticioso. ¿Ya te acordás que hace unos domingos hablamos de la superstición? Pero dicho de una mala manera, él hubiera perdido a toda la audiencia. Entonces él tiene que esforzarse, aunque no está totalmente convencido, y está hablando en el sentido positivo. He visto que ustedes están en búsqueda de algo más. Y continúa su discurso, versículo 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, acordate, el primer punto del sermón, yo sé dónde están y conozco quiénes son ustedes, ya lo he visto. Al fijarme en sus lugares sagrados, encontré en un altar esta inscripción. Y todos diciendo, oh no, al Dios no conocido, y en otra versión dice al Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes están adorando como algo desconocido, lo conozco, los enganchó. Oh. Dirían, ¿what? Pablo había hecho muy bien su tarea. Esto es apasionante, ¿no? No, y contar estas historias a mí me apasiona porque Pablo es brillante, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, pero él tiene sensibilidad de llegar a la gente como tiene que llegar. No se trata de decir como un loro lo que es la verdad, es saber cómo decirlo, porque el resultado tiene que ser siempre el mismo, que la gente tenga un encuentro con la verdad. Ahora, Pablo había hecho muy bien su tarea, porque él mientras caminaba por Atenas había observado todo, y acordate que lo que él quiere es conectar con esta gente para mostrarles dónde están, quiénes son, y en el segundo punto saltar a dónde tienen que ir. Una de las inscripciones escritas que él había encontrado, porque él necesitaba conectar, él necesitaba demostrar, yo estuve viendo, dice, el Dios no conocido. Y me puse a investigar un poco qué significa esto, porque en realidad ese Dios desconocido era algo que ellos adoraban, pero en realidad no conocían, solo adoraban, pero no conocían al que adoraban. Sus vidas, por ende, seguían vacías, seguían en búsqueda de algo más, y todo lo que podían hacer era adorar un Dios que en realidad no lo conocían. Y llama la atención de que a pesar de que no lo conocen, siguen adorándole. Pablo ahora lo sorprende. Y no lo sorprende diciendo, tengo un nuevo Dios. No. El tipo la tiene. Me dice, ¿ustedes no lo conocen? Yo sí. Quedan fascinados por su palabra. Todos empiezan a escuchar a Pablo lo que enseña. Ahora están impactados, los tiene. Y Pablo diciendo, los tengo, ya los agarré. Los epicúreos y los que no sé qué, los tengo acá. Están fascinados, están impactados, no por lo que decía Pablo, sino cómo lo decía Pablo. Él no atacaba, él no insultaba. Y él, de una forma sabia, empezó a hablar de lo familiar. He visto algo, porque todos los demás deben haber pensado, nosotros también lo vimos. Y se fue de lo familiar a lo no familiar. Conozco a ese Dios que ustedes no conocen. Consejo, cuando hables con alguien, las primeras palabras abren o cierran el corazón de esa persona. Sé sabio. Uno es el que transmite la palabra, el Espíritu Santo se convence, pero vos con tus palabras abrís o cerrás el corazón. Pablo fue tan sabio que esta mención del Dios desconocido preparó el camino para que pudiera hablar de su Dios conocido. Él mismo construyó el puente para comenzar a dar las buenas noticias. Por eso ahora pasa a la segunda parte del sermón.
dice, sé dónde tienen que ir. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanos como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Quién es este Dios desconocido para los atenienses? Él dice, es el verdadero Dios, es el único Dios, es el que creó el mundo, lo que Él hay. Él es el dueño de la tierra, de todo. No habita en templos. Él es Dios. Ahora escucha esto. No aplaudan que tengo poco tiempo. Esto para un pensador era un manjar. ¡Wow! ¡Wow! ¿De dónde está sacando todo esto? Y Pablo continúa y lo sigue atrapando y les dice, versículo 26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Les está diciendo, Dios no es solo omnipotente, es soberano, establece la frontera, fija los límites, todo lo mide y todo lo controla. Él es el Señor y ahora llega el clímax. Todos en silencio en la roca. ¿Y de dónde salió? Esto lo hizo Dios. Y me imagino que lo señaló para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esta frase es extraordinaria porque saca de la galera cultura. Y dice, como algunos de sus propios poetas griegos que han dicho, de Él somos descendientes. Imagínate el silencio en el Areópago. Pablo está hablando de dirección. Sé dónde están, pero necesito que sepan a dónde deben ir. Y para rematarlos, nombra las palabras del filósofo estoico Arato de Soli, que él hablaba sobre Zeus. Y decía, Zeus llena las calles, las plazas, los mares, los ríos. Necesitamos a Zeus y somos linaje de él. Y ahora Pablo está diciendo, no somos linaje de Zeus, como dijo el poeta. Somos linaje del único Dios. Está hablando a pensadores y que un pensador le nombre un poeta griego, los noqueó. Los pensadores ahora están acorralados. Jamás habían sentido acorralados por alguien. Al contrario, ellos eran orgullosos y acorralaban a la gente. ¿Saben que cuando un filósofo escucha una nueva propuesta, el filósofo lo que tenía que hacer era responder a esa propuesta? Están acorralados. Así que Pablo, de una manera extraordinaria, se enfoca en sus últimas palabras para mostrarles el camino y define esta tercer parte del sermón, y con esto terminé, que él debe haber dicho, lo que le voy a decir, se los voy a decir porque sé cómo pueden encontrar lo que están buscando. Sé dónde están, sé a dónde tienen que ir, y ahora sé cómo pueden ir. ¿Quieren escuchar? Y los pensadores, sí, imagínate. Y le dice lo siguiente. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Y epicúreos y estoicos se miran entre ellos diciendo, ¿perdón? ¿Qué dijo? Pablo está diciendo que debemos arrepentirnos de nuestra manera de pensar y que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos y hemos logrado en Atenas. Nadie había desafiado así a los pensadores. Y Pablo está listo para la estocada final. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlos de que, ¿qué? ¿Cómo que resucitó? Está diciendo que este hombre se levantó de los muertos. Por eso en el versículo 32 dice, cuando oyeron de la resurrección, obviamente comienzan las reacciones normales. Unos se burlaron, pero otros le dijeron, necesitamos que nos sigas hablando de este tema. Pablo sabía muy bien que a él no le tocaba convencer, sino dar las buenas noticias sin importar las reacciones. Y siempre que demos buenas noticias, inclusive ahora que yo estoy predicando, esto se va a repetir hoy mismo en este lugar. Siempre hay tres reacciones.
Habrá un grupo que rechaza y dice, ok. Habrá un grupo que dirá, me interesa. Y habrá un grupo que dice, creo. Ahora, me sorprende Pablo, porque una vez que lanzó la buena noticia, no manipuló, sino que dijo, Espíritu Santo, ahora tú tienes que hacer la obra en ellos. Y dice en el versículo 33, que apenas terminó, se fue. No dijo, ¿quieren cerrar sus ojitos? Se fue. ¿Y sabes qué me hizo pensar? Que en 5 minutos me voy a ir. Me voy a bajar a este lugar. Y antes de irme, porque es un privilegio, así como era un privilegio estar en el Areópago, para mí es un privilegio estar en este lugar. Es una bendición de Dios. No puedo irme sin decirte las mismas palabras que Pablo, sabiendo que me toca anunciarlo, pero el que te va a traer convencimiento es el Espíritu Santo. Sé dónde estás. Tal vez estás solo. Tal vez estás vacío. Asistís. Cumplís con lo que la norma dice. El horario, los grupos de vida, todo. Pero tal vez estás vacío. Y tal vez hasta hay alguien que no tiene esperanza. Sé a dónde deberías ir. Deberías tener una vida plena en Jesús. No va a ser fácil. Pero ese vacío va a ser lleno si vos tomases la decisión de conocer a Jesús. Y sé cómo lo tenés que hacer. Simplemente es creer que Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Y reconocer que solo no puedo porque soy un pecador. ¿Qué vas a decidir? Tenés 3 opciones. Rechazarlo, interesarte o creer. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.